Bueno, estamos en el corte de ruta de los docentes de la provincia de Misiones a la altura de la localidad de Puerto Libertad y hablamos con María Inés Cortese. Ella es profesora de educación física, jubilada, pertenece a la rama pasiva de la docencia ya, y con Blanca Tarnowski, que es de la rama activa. Bueno, Blanca, comentanos un poquito, dame un panorama de la situación, cómo está en este momento. Bueno, buenos días. Como bien decías, estamos ejecutando en esta mañana un corte de ruta en la localidad de Puerto Libertad. Trabajadores de la educación, porque no solo somos docentes, sino también personal de servicio, porteros, cocineras, trabajadores activos y pasivos, como bien decías. Es parte de una serie de medidas que se vienen realizando en la provincia más intensamente en estas últimas 3 semanas, pero que en realidad desde febrero los docentes, los trabajadores que estamos en lucha, estamos reclamando paritarias y condiciones que tienen que ver con lo mínimo e indispensable para que las escuelas funcionen: infraestructura, equipamiento, comedores, designaciones justamente de personal de servicio. Así que hoy es un corte, pero en realidad es parte de un plan de varios días que se vienen ejecutando y que se van a seguir llevando a cabo en los próximos días también. ¿Cuál es la respuesta que obtuvieron hasta ahora del gobierno? Mira, el gobierno provincial en el mes de marzo dio un aumento por decreto, ¿sí? Ni siquiera acordó con ninguno de los sectores ni en lucha, ni los sectores que suelen ser más favorables a sus políticas. Y en las últimas negociaciones fracasaron las negociaciones con los sectores en lucha, mandaron representantes a la negociación que no tenían poder de decisión y ellos mismos pasaron a un cuarto intermedio supuestamente para ayer, martes 21, y suspendieron también esa mesa. Y terminaron negociando solo con un sindicato, que es el sindicato afín al gobierno, que es la UDPM. El día lunes se firmó un acuerdo solamente con ese sector y un sindicato más pequeño que es SIDEP. Y el resto de la mesa que estaba ahí reunido también rechazó la oferta del gobierno provincial y convocó a paro, que eso también es muy importante porque antes rechazaban pero no se sumaban a acciones directas. Y bueno, y los otros sectores en lucha, que son el FETEL, que es el MPL, que son los distintos sectores autoconvocados, y hasta gente de UDPM que es disidente, no fuimos convocados nuevamente, no quieren sentarse a negociar con nosotros y dicen que no hay más dinero del que ya se ofreció. ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual el gobierno no accede a ofrecer una suma, digamos, un poco más interesante? Porque la verdad que la suma que les ofreció es realmente irrisoria. Claro, hasta el año pasado se venía negociando siempre con la inflación como parámetro, ¿no? Y nuestro último aumento fue en octubre, y de octubre a marzo, que fue el siguiente aumento, hubo una inflación de más del 100% que ellos no están reconociendo. Ellos nos están otorgando ahora aumentos que tienen que ver con la inflación actual, que bajó, pero no consideraron el acumulativo de la pérdida del valor adquisitivo que sufrimos todos los trabajadores en el país, que tiene que ver con la devaluación de nuestra moneda y la alta inflación de los precios. El dinero, ellos se excusan en que Nación cortó fondos. Es cierto, Nación cortó el incentivo docente, pero sigue mandando fondos a las provincias que tienen que ver con educación específicamente. Sí se cortaron fondos muy importantes que tenían que ver con programas nacionales, con financiamiento a nivel nacional de la educación, pero el tema salarial no debería ser una razón, porque los fondos existen tanto de Nación como de la provincia, porque la misma provincia tiene una alta recaudación. Ellos mismos hablan de superávit, de que somos una provincia de innovación, de start-up, de tecnología, y nosotros entendemos que no están establecidas las prioridades, es decir, si hay una crisis o si hay que ajustar,
justamente el sueldo del trabajador, la educación pública, la salud pública, la seguridad no deberían ser materia de ajuste, justamente todo lo contrario, eso debería ser prioridad en una situación y sentimos que el gobierno provincial no prioriza, no sabemos qué quiere hacer con los fondos, qué está queriendo hacer, porque los fondos existen, se ha demostrado que existen y simplemente no hay voluntad política para resolver ninguno de los conflictos que hoy están latentes y muy fuertemente en la provincia de Misiones. ¿Y cuál es el monto que ustedes consideran razonable, digamos? Porque tengo entendido que en la negociación se pone... Sí, ya se le entregó una propuesta. Se entregó una propuesta de unidad de todos los sectores en lucha. Se acordó un básico para esta propuesta que se le hizo al gobierno de 184.000 pesos de básico. Recién ahora estamos llegando a los 100.000 con este aumento que ellos otorgaron casi unilateralmente. Que sería el 100% prácticamente de lo que... Y porque, por lo que te dije anteriormente, nosotros perdimos más del 100% del valor adquisitivo de nuestro sueldo desde octubre a marzo y estos últimos aumentos simplemente son paliativos de lo que hoy actualmente es la inflación. Y un piso salarial de 450.000 pesos. Hoy el piso llegó a 400.000, pero una maestra termina cobrando en 3 momentos del mes distintos su salario. O sea que cuando llegue el 29 de mayo, el 30 de mayo, no va a cobrar esos 400.000, va a cobrar mucho menos y después, a mitad de mes, en el día que el gobierno también decide, le va a pagar una parte que se llama FOPIT, que es ahora un fondo provincial de incentivo, y lo que se denomina la garantía salarial. Entonces estamos muy lejos de resolver el conflicto, de las expectativas que tenemos los trabajadores de la educación y lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer. Bueno, María Inés, me imagino que la rama pasiva no está mucho mejor que la rama activa, ¿no? No, porque como yo le explicaba ayer en la asamblea, nosotros dependemos exclusivamente de los activos. Si bien solamente los jubilados hasta el año 98 perciben el 82% móvil, porque vos sabés que en los años 90 se cambió la ley jubilatoria de Misiones, todos aquellos docentes que se jubilaron hasta el año 98 eran 25 años de trabajo y 82% móvil. A partir de después, ya todos los docentes nos jubilamos con 30 años, con el 75% fijo, y por cada año más trabajado uno puede acumular un 1% más hasta llegar al 82%, o sea que vos tenés que trabajar 37 años para llegar a ese 82%, que no existe la palabra movilidad. Si bien existe una ley que quedó dentro del... Cuando se hizo el digesto en Misiones, que tenía una barbaridad de leyes y quedaron, no recuerdo bien el número exacto, quedó una ley donde en un artículo habla que la movilidad jubilatoria de los docentes va siempre enlazada con los aumentos de los activos. O sea, la palabra movilidad no existe, pero está ese artículo. En la lucha de los activos del año 2020, la verdad, nosotros recibimos un aumento muy importante, fue el 43%. Si bien no era la totalidad que teníamos que recibir, hubo un tira y afloje y se llegó a un acuerdo del 43%. Y en ese momento también los docentes lograron algo muy importante, no solo para los jubilados, sino para la administración pública, porque ahí se firmó en un decreto que también vuela cuando se quiere, del gobernador, diciendo que todos los sueldos de los empleados públicos se iban a movilizar con el sueldo de los activos. Nosotros del aumento que reciben los activos se saca un punto índice y de eso va el aumento a los que nos jubilamos con el nuevo sistema. Entonces dependemos directamente de ellos. Y el jubilado maestro está en la misma situación de un maestro de grado de activo, o sea, realmente es desesperante porque, bueno, no te olvides que nosotros empezamos a ser mayores, por ahí necesitamos más la obra social. Hoy por hoy nadie te atiende si no pagás 3.000 pesos encima de la orden. Los medicamentos han tenido un aumento abismal, toda la sociedad lo sabe, nuestra obra social no está funcionando como se debe.
han puesto cupo para jubilarse. Particularmente tengo una persona muy allegada que la resolución de jubilación salió en febrero y el cupo recién entró para el 1 de mayo. O sea, también están poniendo freno a las jubilaciones. Allá por el 2019-2020, cuando nos jubilamos algunos revolucionarios, digo yo, pudimos descubrir que en el INPS había un sistema de jubilación discrecional. ¿Qué quiero decirte? Que había gente que no la estaban jubilando mejor de lo que tenían que haberlo jubilado. Que yo no, o sea, la discusión es que la ley tiene que ser para todos iguales. Sí, claro. Se descubrió de que había gente que hacía 3 años venía cobrando un anticipo de la jubilación y le debían un montón de plata. A través de la lucha del 2020 de los activos, donde ellos se pusieron firmes, realmente yo les agradecí muchísimo porque ellos en ese momento salieron, el 17 de septiembre se hizo el arreglo con los activos y a la semana siguiente, al martes, los activos le dijeron al poder que si no arreglaban con los pasivos ellos entraban otra vez a las rutas. Y eso fue un apoyo de los activos incondicional hacia los pasivos. Yo creo que ahí el activo, o por lo menos un sector del activo, no digo otro sector que hacía rato que ya lo había entendido, que algún día se iban a jubilar y que si no pelean por su jubilación y no están siempre atrás del tema jubilatorio, siempre les van a pasar por encima. Yo creo de que a partir de que, ya te digo, muchos que estuvimos en la lucha fuerte, nos jubilamos, también nos comprometimos y el IPS entendió que ya no iba a poder hacer las cosas como quería, como las venía haciendo. No sé si está todo salvado, pero sí hemos arreglado muchísimas jubilaciones, tratamos de enseñarle al jubilado qué es lo que, o a la gente que se está por jubilar, cómo tiene que hacer, qué tiene que prestar atención. Pero en esta lucha nosotros dependemos exclusivamente de los activos, porque los pasivos podemos venir a acompañarlos, los que podemos poner el cuerpo ponemos el cuerpo, los que no pueden, yo le estoy pidiendo colaboración en plata porque esto hay que sostenerlo y el docente no tiene dinero. Entonces yo estoy maravillada porque después, bueno, Arnulfo estuvimos muchas veces juntos en 35, 40 años en luchas, no solo por la docencia, sino por otros derechos sociales. Sorprendida, por primera vez yo sí siento una unión, Arnulfo. Por primera vez la policía entendió que no podía arreglar por sí sola, los de salud se unieron y entendieron de que esto nos tenemos que ayudar entre todos, porque somos todos trabajadores, uno de la seguridad, otro de la salud, otro de la docencia, pero somos todos trabajadores. Completando lo que dice Marinés, justamente el problema es que nosotros nos aumentan el básico y ese básico simplemente es lo que impacta en el haber jubilatorio. Y en realidad nuestro sueldo está tan desfigurado, está tan la matriz salarial del docente, del trabajador de la educación está tan desfigurada con respecto a la justicia y la equidad de lo que hay que ganar, que terminamos aceptando adicionales como para ir complementando, porque si solo subís al básico no terminás de mejorar la situación del maestro que recién se inicia y otros cargos se van muy para arriba. Entonces, una de las luchas que se viene llevando adelante hace mucho tiempo es cambiar una ley que se llama Ley de Puntos Índices o de grilla salarial, que es de donde se toma un valor de punto índice para establecer el salario de todo el escalafón y en este caso también de los pasivos. Esa ley tiene que transformarse en la Cámara de Diputados, tiene que reformarse por completo. Y también entender que si bien el conflicto es con la provincia de Misiones y muchos por ahí docentes direccionan ese reclamo a la provincia de Misiones, y la provincia de Misiones es responsable por la educación, así como todas las otras provincias, de hacerse cargo de la educación, pero también hay una responsabilidad concurrente con Nación. Hay una política nacional de ajuste, hay una política nacional de desfinanciamiento de la educación de la universidad pública, que ha quedado claramente demostrado, y hay que también resistir esas políticas neoliberales. No son nuevas, ya en la década del 90 tuvieron que resistir por ahí las personas que ya estaban en la docencia, y hoy no nos puede pasar lo mismo. Estamos ante un escenario muy similar de
políticas neoliberales. América Latina, ¿sí? Tanto Brasil como Chile tienen esta suerte de financiamiento también por ranking, por evaluación, vouchers. Son cosas que se vienen viendo en distintos países de América Latina y algunos han podido resistir más, otros depende del gobierno, han avanzado más en esas políticas, se ha podido quizás volver atrás, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Ahora con un nuevo gobierno más progresista. Y hablando justamente con docentes de otros países de América Latina, estamos atravesados por las mismas problemáticas. Sí. Y lo salarial es solamente una muestra de cuán poco le importa la educación. ¿Sí? Lo salarial y las escuelas, porque si vos, cualquier escuela que vayas, que entres, te das cuenta, acá la P33, la P de Puerto Libertad, vos entras y te das cuenta de las condiciones edilicias en las que los chicos están estudiando. Cualquier escuela que uno entra se nota la carencia, entonces, y es una política ya de largo plazo, en el caso de la renovación de más de 20 años, pero a nivel nacional sentimos que la política es de ahogar a la escuela pública. Sí, sin duda. Bueno, ¿y cómo sigue todo esto ahora? Y bueno, vos sabés que nosotros estamos muy firmes acá en el norte. Por un tema económico se decidió fortalecer cada uno su zona, porque movilizarse nos está haciendo muy complejo. Y bueno, el aporte nuestro... Ellos apuestan a eso también. Nosotros, Esperanza Banda de Libertad, nuestro aporte es acá en el lago Uruguay, sumar a la lucha que tienen en El Dorado, en Monte Carlo, en Posadas. Ayer hubo 5.000 docentes sobre el puente de Garupá, la lucha que hay sobre la ruta 14. Y cada localidad de Misiones, a su manera, dentro de sus posibilidades, está poniéndome manifiesto su problemática. Y lo que más, la verdad, yo agradezco es a la sociedad. Yo te decía a vos, el 99% de la gente que pasa después con los autos acá nos aplaude. O sea, la sociedad está entendiendo realmente el trasfondo de esta lucha, que va más allá de lo salarial, sino que es en defensa de la educación de los chicos, los jóvenes, o sea, y que no viene de ahora, que viene, por lo menos desde que yo ingresé en el 85 en la docencia, desde ahí se está. Y ese verso de que vos elegiste ser docente, o sea, a mí no me lo ponen. Yo tengo vocación, he trabajado toda mi vida con amor a la docencia, pero en mi familia particularmente, mi esposo y yo somos docentes y siempre hemos tenido que vivir, mantener a nuestros hijos, hacerlos estudiar a nuestros hijos con nuestro sueldo docente. Como si elegir la docencia fuera un pasaporte a la pobreza. Exactamente. Bueno, ¿y esto cuándo termina? Depende los plazos, ¿no? Como te decía, esta ley se tiene que tratar. Nosotros, la propuesta justamente era tratar un salario de emergencia por 90 días. Esta propuesta que yo te decía hoy más al principio, era una propuesta por 90 días hasta que se reforme esta ley y realmente se aplique una distribución del sueldo de acuerdo a una jornada de trabajo que también hay que discutir. Es muy falaz lo que andan diciendo que el maestro solo trabaja 4 horas. Eso es lo que está frente al estudiante, frente al alumno, más todo lo que hace de trabajo de planificación, de corrección, de preparación de materiales didácticos, de reuniones. Eso es todo. Una tarea de casi de 24 horas, ¿no? O sea, tenemos que rediscutir también nuestra jornada de trabajo y ganar en consecuencia, ¿sí? Entonces, el trabajador no va a estar obligado a tener, en el caso nuestro, 42 horas, que es muchísimo, es un agotamiento. En el caso de las maestras, 2 cargos, y además hacer ventas de cosas aparte, porque hoy el docente sobrevive vendiendo cositas. Acá, mismo en el corte, están haciendo carapelas y venden. ¿O son empleados de Avon? O son, claro, o tienen algún comercio que se puedan poner, y no todos tienen esa posibilidad. También esa es otra falacia. Considerar que la maestra o el maestro sí o sí está en pareja o tiene un ingreso de más de una persona. A veces es sola. Yo he sido madre soltera toda la vida y sola tuve que sostener a mi hijo. Entonces me tiene que alcanzar el sueldo para tener una vida digna
pero también, vuelvo a repetir, tiene que ver con la valorización de la educación. O sea, lo que está demostrando el gobierno es que realmente no le importa la educación, no le importa la salud, porque los médicos están, enfermeros, peor que nosotros en algunas cuestiones. No le importa la seguridad, porque la policía también hoy está en plan de lucha. Ayer también se sumaba Poder Judicial. En El Dorado estuvieron la gente de la universidad. Programas que se están cerrando como agricultura familiar, parques nacionales, parques provinciales. Productores de la yerba, que hoy la quita de los impuestos a las importaciones hace que las grandes empresas y cooperativas le conviene más traer la yerba de Brasil que hacer trabajar al tarefero. Por ejemplo, en la zona de Monte Carlo, de primera mano te puedo decir, no los llaman a trabajar, porque no les conviene que pagarle a ellos, sino traer la yerba de Brasil. Entonces, eso tiene que ver con política de apertura del mercado indiscriminada, que justamente termina perjudicando las economías regionales. Y entendemos que Misiones no está defendiendo los intereses de Misiones. Lastimosamente, todos los diputados, y acá tengo que hablar de la oposición y del oficialismo, están votando leyes que realmente no le benefician al pueblo misionero. Bueno, gracias a las dos. No, gracias a ustedes. No, gracias a vos.